Tenía un paciente que tenía 8 años y el padre se fue sin despedirse. 30 años después, sin saber por qué, hizo exactamente lo mismo con alguien que amaba. ¿Coincidencia? ¿Mala suerte? No. Fue el árbol genealógico hablándole a través de una repetición invisible. Si yo te dijera que muchos de los síntomas, decisiones y emociones no nacen realmente en nuestra experiencia personal, sino en la de quienes vinieron antes que nosotros, ¿podrías creerlo? Bueno, sí, son herencias invisibles que condicionan justamente nuestra libertad porque tomamos como propio lo que no es propio. Lo que no se dice se actúa, lo que no se recuerda se repite y lo que no se elabora se transmite. Con esta frase de Anselin Schutzenberger, podría resumirse el principio de una ciencia que aún en pleno siglo XXI sigue resonando como una revelación, que es la psicogenealogía. ¿De dónde vienen nuestras decisiones? Imaginemos por un momento que cada elección que hacemos, desde la pareja que elegimos hasta la enfermedad que desarrollamos, pudiera estar influida no solo por nuestra historia personal, sino por la historia de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Suena mágico, determinista, excesivo. Bueno, no. La psicogenealogía lo que justamente propone es que esto no solamente es posible, sino científicamente plausible desde el punto de vista clínico, simbólico y hasta epigenético. Cada familia es un jardín con flores, imaginemos esto como una metáfora. Cada familia es un jardín con flores, con espinas, con abono, con semillas, y el trabajo psicogenealógico consiste en libar de él lo que es útil y curativo, y dejar de repetir aquello que es tóxico o limitante. Actuar desde la libertad y no desde la repetición o de la domesticación. Muchas personas viven atrapadas en lealtades invisibles y en repeticiones automáticas, justamente de estas historias familiares. Pero al libar selectivamente, el individuo puede emanciparse emocionalmente y vivir de manera más auténtica. Hay una transformación simbólica. Se enfatiza el poder del ritual, la simbolización y la escritura para resignificar el pasado familiar. Estos actos permiten, o estas herramientas permiten reelaborar los lazos con aquellos ancestros y sanar las memorias emocionales que nosotros arrastramos. Son distintas técnicas que nosotros utilizamos para poder sacar el inconsciente, para concientizar. No solamente tomar conocimiento, sino que concientizamos lo que estamos realmente interpretando. Hay una transformación simbólica, hay una integración consciente, o por lo menos hacia allá vamos. El objetivo no es cortar con la familia, sino integrar lo valioso, elaborar lo doloroso y honrar la historia sin que ésta nos condicione ciegamente. Volvamos un poco al jardín y a la metáfora del inconsciente transgeneracional. El jardín familiar representa el conjunto de herencias psíquicas, emocionales y conductuales que cada persona recibe de su linaje. Algunas plantas, que las podemos pensar como patrones o vínculos, crecen sanamente, pero otras son como de alguna manera tóxicas que asfixian nuestra individualidad si no se reconoce. Y muchas veces lo que se termina haciendo es excluirlo, o tratamos de no mirarlo, o tratamos de no decirlo, o tratamos de muchas veces hacer de cuenta que situaciones malas no existieron, pero esto revuelve y vuelve muchas veces a ser mecha y nos hace tomar decisiones porque la información está. Entonces hace que uno vaya transcurriendo un camino que no es el más sano tampoco. Entonces, ¿dónde está el énfasis? En tomar conciencia para poder elegir. Esta autora que mencionábamos antes, Anne, la autora insiste en la importancia de hacer consciente lo inconsciente, identificar esos guiones familiares repetidos, las fidelidades ocultas, los secretos silenciados y los duelos no elaborados. Y una de las herramientas que se utilizan en psicogenealogía es el genograma, que es justamente a través de este trabajo y la observación de estas repeticiones cíclicas y de los síntomas transgeneracionales que se van repitiendo, que nos permite distinguir qué pertenece realmente a nuestra propia historia o a lo de los demás, ¿no? A la herencia. También hay, o la psicogenealogía plantea, los rituales simbólicos de liberación
que era un poco lo que yo les contaba antes, como la escritura o los actos simbólicos, y a partir de ahí la libertad y la individuación. El objetivo final justamente es ser libre dentro de nuestra propia vida. No somos culpables ni responsables. No somos culpables, pero sí somos responsables de lo que transmitimos si no lo transformamos. Entonces, vamos a definir la psicogenealogía. Es un campo interdisciplinario que estudia cómo las experiencias no elaboradas emocionalmente de nuestros ancestros pueden influir en nuestra vida actual. Integra conceptos como el psicoanálisis, que tiene que ver con el inconsciente, la repetición, la regresión, la represión. También plantea conceptos como transmisión de roles, secretos, exclusiones, que tienen que ver con la sociología familiar sistémica, el psicodrama y la terapia transgeneracional, donde empieza a plantearse la escena emocional heredada, y en los últimos años también se nutrió de las neurociencias afectivas, la epigenética y la psicología del trauma. Schussenberger, que es su principal exponente, como planteábamos antes, desarrolla esta perspectiva a partir de la observación de repeticiones significativas en fechas, nombres, síntomas y decisiones dentro de lo que es el árbol genealógico. Muchas veces los alumnos me han preguntado, ¿cómo hago si yo no tengo la información del árbol? La información se tiene siempre, ¿sí? Si no es a través de fechas, lo podemos ver a través de nombres. Si no es a través de nombres, son de situaciones, de discursos, de una novela familiar y de un inconsciente familiar que sale a partir de que se va empezando a sanar y que se va transmitiendo y poniendo en palabras lo que uno tiene silenciado como información. Los conceptos centrales de la psicogenealogía tienen que ver con lealtades invisibles, que es un concepto de Nagy, y son vínculos afectivos inconscientes que nos llevan a repetir o compensar experiencias de nuestros ancestros. Por ejemplo, un nieto que fracasa justo antes de recibirse o a un mes de recibirse y no puede, y esto tiene que ver con una fidelidad inconsciente al abuelo que lo perdió todo, por ejemplo. Un síndrome de aniversario es otro de los conceptos centrales de lo que es la psicogenealogía, y esto tiene que ver con enfermedades, accidentes o decisiones vitales que se repiten en fechas similares entre generaciones, como si el inconsciente familiar tuviera un calendario invisible. Los secretos familiares y las exclusiones, todo lo que se calla vuelve. Los secretos como abortos ocultos, muertes silenciadas, traiciones o vergüenzas no desaparecen, se filtran al cuerpo o a las emociones y a la conducta de los descendientes. El cuerpo habla lo que la boca calla y a veces lo que la familia silencia. Esto lo dijo Dalton en 1984. Otro de los conceptos es el genograma simbólico, que es una herramienta principal de análisis. No es solo el árbol genealógico, ¿sí? Se trata de un mapa emocional y simbólico que incluye todo lo que yo les decía antes, pero además a eso se le agregan los vínculos, las migraciones, las muertes tempranas, roles asumidos o impuestos, o roles modificados y cambiados. Todo esto verdaderamente influye y son los conceptos centrales de la psicogenealogía. Hay evidencia científica y aportes recientes. La evidencia científica está hecha, por ejemplo, por la epigenética transgeneracional, donde se demuestra que el estrés traumático puede dejar marcas en la expresión genética de generaciones futuras, inclusive hasta 7 generaciones posteriores. Rachel Sheuda, en 2014, descubre modificaciones epigenéticas en hijos de sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, cambios en la metilación de genes relacionados con el cortisol, que el cortisol, recuerden que es la hormona del estrés. Otro de los descubrimientos es a través de Ressler, en 2013, que es un experimento que él hace con ratones y demuestra que el miedo condicionado a un olor específico se transmite epigenéticamente a 2 generaciones siguientes. Y esto valida científicamente lo que la psicogenealogía ya sostenía desde lo clínico, que los traumas no resueltos dejan huellas en el cuerpo y la conducta de los descendientes. Al cuerpo entonces lo vamos a ver como un archivo emocional transgeneracional, ¿sí? Muchos síntomas psicosomáticos como el ataque de pánico, depresiones sin causa clara o decisiones inexplicables tienen sentido cuando se coloca la lupa en el árbol genealógico. Un ejemplo clínico, por ejemplo, puede ser una mujer con dolores menstruales intensos, cuyo linaje femenino estaba atravesado por partos traumáticos o muertes en el embarazo o hijos no nacidos no reconocidos, donde ella hace el síntoma expresando lo que las generaciones anteriores han vivido. Otro ejemplo pueden ser hombres que se enferman gravemente al jubilarse, como lo hicieron muchos de los padres o abuelos en generaciones anteriores, y hay una muerte simbólica donde se vuelve biológica. Una palabra o una frase clave
terapéutica dentro de lo que es la psicogenealogía es: yo te honro, pero no se va a repetir el destino. Entonces, tenemos distintas intervenciones simbólicas como cartas no enviadas a los ancestros, ritualizaciones, técnicas proyectivas. Hay una reprogramación. Se trata de reconocer, resignificar y soltar, no de repetir ni de vengar. El objetivo no es el reproche, sino la aceptación y la liberación. Esto es fundamental, ¿sí? No es me enojo, sino que acepto. Y esto es una gran diferencia. La psicogenealogía no debe caer en el determinismo biológico ni simbólico. No todo es culpa de los ancestros, ni todo síntoma es transgeneracional, ¿sí? El trabajo clínico debe ser ético, fundamentado y no invasivo. Se trata de abrir puertas a la comprensión, no de imponer interpretaciones. Esto es fundamental. No somos un diccionario, ¿sí? Somos un contexto, una novela, una información constante de muchas o de muchos factores que nos atraviesan. Y tampoco debe usarse para juzgar historias pasadas, sino para recuperar la agencia y la libertad en el presente. La idea es sanar el pasado para abrir el futuro. Sanar el árbol no es hurgar en el pasado, es liberar el presente de un peso que nunca fue nuestro. Y esto lo dijo Schussenberger. La psicogenealogía es una invitación a convertirnos en el eslabón consciente de nuestra historia, a mirar con amor y lucidez lo que se repite para poder vivir una vida que realmente nos pertenezca, ¿sí? Dejar de estar domesticados, ser libres en nuestras propias decisiones. No tomar como propio lo que no es propio. No se trata de cambiar la historia, sino de cambiar la forma en la que ella nos habita. Les cuento un poquito quién es Anna Anselin Schussenberger, que la mencioné durante todo este tiempito. Bueno, ella está nacida en Moscú, es una psicoterapeuta francesa que deja una huella imborrable en lo que es el campo de la psicología y la terapia familiar, ¿sí? Ella desarrolla toda su carrera en París, donde se licencia en Derecho y posteriormente obtuvo un doctorado en Psicología. Después de la guerra, ella queda marcada con todo lo que atraviesa y se especializa en lo que es justamente la psicogenealogía a partir de su especialización en psicología social y también el atravesamiento en Estados Unidos, donde trabaja con Gregory Bateson, es el que genera o el que justamente es influyente dentro del grupo de lo que es Palo Alto de California, en todo lo que es la terapia estratégica. Estas experiencias enriquecen todo su enfoque terapéutico y por eso se focaliza después en lo que es la psicogenealogía. A ver, ¿cómo podemos pensar la conexión de psicogenealogía con la biodecodificación? Y esto lo plantea ella. Su trabajo se basa en la idea de que los traumas no resueltos de nuestros ancestros pueden transmitirse de generación en generación a través de la memoria familiar inconsciente, lo que justamente puede afectar nuestra salud física, emocional y mental. A partir de esta premisa, ella desarrolla también todo lo que es el concepto de la biodecodificación, que es una técnica que justamente permite identificar y comprender el origen emocional de las enfermedades y los síntomas físicos. Y esta técnica se basa en la idea de que cada enfermedad tiene un correlato emocional asociado y que al identificar y sanar la emoción subyacente se puede mejorar la salud física. Por eso se relaciona la psicogenealogía con la biodecodificación. La autora lo que plantea es que no somos obviamente individuos aislados, somos seres sociales y llevamos en nuestro inconsciente aquellas huellas, heridas, secretos y mandatos de nuestros ancestros. Ella introduce este concepto de psicogenealogía como una herramienta terapéutica para explorar las repeticiones y conflictos heredados inconscientemente del árbol genealógico y a través del genograma, las fechas significativas y los eventos traumáticos no elaborados, uno puede identificar esos patrones de repetición, ¿sí? Que inciden en nuestra vida, tanto emocional, corporal como existencial. Por eso, el inconsciente familiar tiene un fuerte poder determinante. Por lo tanto, sanar todas esas heridas implica liberar al sujeto de esas lealtades invisibles y de mandatos que no le pertenecen, promoviendo la autonomía física y psíquica. Entonces, habíamos mencionado aquellas cosas que se pueden llegar a ver como el síndrome de aniversario. Otro de los puntos importantes para ver en el genograma son los secretos familiares, son silencios que justamente enferman, ¿sí? Aquellos que implican vergüenza, culpa o transgresión, como los que mencionamos un poco antes, que tienen que ver con abortos ocultos, hijos ilegítimos, adopciones no reveladas, suicidios, incestos, traiciones,
Sostiene que lo que no se dice se actúa y que los secretos ocultos tienden a manifestarse en síntomas físicos, enfermedades o trastornos psíquicos en los descendientes. Esta criptomnesia familiar genera una especie de fantasma psíquico que se transmite de generación en generación hasta que es nombrado y resignificado. Sanar implica abrir ese silencio y darle palabra al sufrimiento que ha sido negado, porque de esa manera realmente se procesa. Entonces, esto es otro de los puntos también que se pueden ver en el genograma, además de las fechas y de todo lo que tiene que ver con las repeticiones de enfermedades. Los secretos son fundamentales dentro de este árbol genealógico también. Podemos utilizar un ejercicio para el síndrome de aniversario detectando repeticiones de eventos familiares en fechas o edades similares. Línea de tiempo o calendario es lo que se necesita solamente como material. ¿Cuáles son las indicaciones? Registra las fechas claves como nacimientos, fechas de nacimiento, fechas de accidentes, rupturas o enfermedades o separaciones inclusive. Hacé lo mismo con vos que vas a hacer con tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos y si podés, tus bisabuelos, pero si no, de tus abuelos para abajo. Compará y empezá a subrayar lo que son las coincidencias. Por ejemplo, tu primer divorcio fue a los 33 y qué pasó a los 33 años de tu mamá o a los 33 años de tu abuela. ¿Qué eventos se repiten? ¿Y podrías estar reviviendo una memoria familiar no elaborada?